Bien, continuamos, que lo habíamos cortado el vídeo para que tuviera un poco así más de sentido, para diferenciar lo que eran las características clínicas de cada una de las drogas, ¿vale? Vamos a ir por cada una, vamos a ir mirando pues el alcohol, tabaco, cafeína, estimulantes, bueno, todo esto. Alcohol. El alcohol es la droga social por excelencia. Una bebida alcohólica puede tener pues un 15% de alcohol, que es fermentación, o un 30, un 40 o 50 grados, que ya son lo que es el destilado, la destilación. El alcohol se obtiene por un proceso de transformación de los azúcares. Atraviesa fácilmente las membranas de la pared del estómago y se distribuye al sistema circulatorio y los tejidos rápidamente. La mayoría pues se elimina por el hígado. El exceso de alcohol produce daños físicos y mentales, así como problemas sociales. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, como ya dimos anteriormente, que interfiere a pequeñas dosis con distintas funciones. La embriaguez altera el comportamiento, reduce la capacidad de autocrítica, dificulta la coordinación de movimientos y altera la capacidad perceptiva. En el terreno laboral provoca accidentalidad, absentismo, bajo rendimiento. En los últimos años hemos pasado del consumo mediterráneo al modelo anglosajón por parte de los jóvenes, quienes consumen mucha cantidad en poco tiempo. Según el DSM-5, la intoxicación por alcohol, quedaos bien con eso, intoxicación por alcohol se caracteriza por cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos, clínicamente significativos, sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, deterioro de la capacidad de juicio. Durante la ingesta de alcohol o poco después, acompañado de signos como habla disártrica, incoordinación, bueno, todo esto ya lo fuimos leyendo antes, marcha inestable, nistagmo, deterioro de la atención o memoria y estupor o coma. Bueno, como sabéis bien, en los criterios, en cómo se van a basar para evaluarnos y hacer las preguntas en los exámenes, nos dicen que nos van a hacer preguntas sobre el DSM-5. Nada del CIE como tal, salvo que haya una comparativa entre uno y otro. Entonces, quedaos muy bien cuando digan según el DSM-5, el DSM-5 tal. Eso, mirároslo siempre mucho, ¿vale? Igual que los criterios de... Al final de todo, bueno, no sé si os lo he enseñado alguna vez, pero creo que sí. Al final de los temas hay esta parte, ¿veis? Recomendaciones para la evaluación y el tratamiento. Esto lo podéis leer pues simplemente para asimilar mejor los conceptos y demás, pero no es materia de examen, ¿vale? Entonces miraos bien eso. Y básicamente es un poquillo la idea, ¿vale? Para que miréis lo que puede entrar, lo que no puede entrar y demás. Entonces quedaos muy bien con esto. Según el DSM-5, esta intoxicación por el alcohol se caracteriza por sus cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos, clínicamente significativos, lo que hemos visto. Y durante la ingesta de alcohol o poco después, acompañado de unos signos, se habla disártica, marcha inestable, deterioro de la atención, todo eso. Vale, para el DSM-5 el síndrome de abstinencia de alcohol se produce cuando se reduce el consumo o se deja de consumir alcohol, después de un tiempo prolongado de consumo. Los síntomas pues son hiperactividad autonómica, que eso es básicamente sudoración, taquicardias, temblor distal de las manos. Ya veis que estamos repitiendo un poco lo mismo que hemos leído ahí arriba. Simplemente que yo también os leo los cuadros y los cuadros realmente después los explican más abajo también, entonces es un poco... Pero bueno, mejor, que así se va quedando todo. Temblor distal de las manos, insomnio, náuseas, vómitos, alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, delirios, agitación psicomotora, ansiedad, crisis comiciales de gran mal, ¿os acordáis? Las crisis epilépticas. Y dura de 5 a 7 días, lo que es el mono iba a decir. El síndrome de abstinencia, en este caso del alcohol, dura una semana básicamente. Si la persona no busca ayuda, pues aumenta la probabilidad de recaída. Puede aparecer delirium tremens, que básicamente pues se suelen tener alucinaciones visuales de insectos, animales pequeños u otras distorsiones, juntos con terror y agitación. Delirium tremens nos pone entre paréntesis confusión, desorientación, conciencia fluctuante, alteraciones perceptivas, delirios, alucinaciones, insomnio, que eso ya es llegar a un extremo potente. La persona puede entrar en un estado confusional, a veces incluso violenta. El síndrome de abstinencia al alcohol puede llevar a la muerte. Está entre un 10 y un 20% de mortalidad. Ojito con eso, ¿eh? Las enfermedades asociadas al alcoholismo son cirrosis hepática, ya sabéis, el hígado cirrótico básicamente, úlceras estomacales o duodenales, vamos del duodeno, pancreatitis,
cáncer de esófago, cáncer de estómago y otros del tracto intestinal, básicamente. Hipertensión, hipercolesterolemia, bueno, el colesterol, vamos. Hipercolesterolemia, en este caso, hipercolesterolemia, vale, ahí. Hipertrigliceridemia, que estos son los triglicéridos, básicamente, con el hiper delante. Déficits cognitivos, amnesia grave, síndrome de Wernicke-Korsakoff, bueno, ya sabéis, el de Korsakoff, también lo hemos dado en otras materias. En mujeres embarazadas se puede dar el síndrome alcohólico fetal o incluso el aborto. En alcoholismo es importante hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. También recordaréis, que lo dimos antes, que están muy ligados estos dos, ¿vale? Entonces, mirar bien el hecho del diagnóstico diferencial con ese trastorno de consumo por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Presores del sistema nervioso central, exactamente. Así que bueno, mirado el alcohol, nos pasamos ¿a dónde? Al tabaco. El tabaco, pues es Nicotiana tabacum, nombre referido exactamente, que se fuma pues en cigarros, puros, pipas o se snifa en polvo, o incluso se masca, que entonces tiene vídeos, sí, yo lo tengo visto hasta en las películas. La nicotina también se consume líquida con los cigarrillos electrónicos. Es la principal causa evitable de mortalidad. Produce enfisema, cáncer, problemas cardiovasculares. El humo del tabaco contiene más de 4.000 componentes, entre ellos nicotina, alquitrán, que es el producto de la combustión irritante y nocivo, y monóxido de carbono, que es por combustión. La nicotina es un alcaloide líquido e incoloro que se toma marrón en contacto con el aire. Se absorbe vía oral, digestiva, dérmica y conjuntival, y se elimina por la saliva, la orina, leche materna, sudor, secreciones mucosas y el cabello. Es muy adictiva, altamente reforzante porque mejora la concentración, el estado de ánimo, disminuye la ira y el peso. Tarda menos de 10 segundos en atravesar la barrera hematoencefálica y activar los receptores colinérgicos nicotínicos. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina y forma la carboxihemoglobina, que limita el aporte de oxígeno al organismo porque restringe su fijación a los hematíes. El amoníaco se añade a la producción de los cigarrillos y potencia de 2 a 4 veces el poder adictivo de la nicotina, junto con otros adictivos. Por ello no se habla de dependencia de la nicotina, sino de dependencia del tabaco, ¿vale? No se habla de la nicotina, sino porque es básicamente del tabaco en sí. Porque ya veis que también está el amoníaco que se le mete a la producción de cigarrillos, que eso altera de un 2 a 4 veces más el poder adictivo de la nicotina, junto con otros aditivos. Entonces, cuando se habla de dependencia, no es de la dependencia de la nicotina, sino de la dependencia del tabaco en sí. Fumar produce 6 millones de muertos al año, 52.000 muertos prematuros anuales en España. El 30% de las muertes por cáncer se atribuyen directamente al consumo de tabaco, porque es el cáncer de la cavidad oral y faríngea, el cáncer de laringe, de tráquea, bronquios y pulmón. Cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, de riñón, bueno, ya veis, de cuello de útero. El 90% de los cánceres de pulmón son por tabaquismo. Ahí lo veis, el 90% de los cánceres de pulmón son por tabaquismo. Dios, menos mal que lo dejé, chavales, que yo voy leyendo esto y ya lo voy pensando. El 30% de las muertes por enfermedades cardiovasculares son por tabaco. Mirar, el 30% de las muertes por enfermedad cardiovascular son por tabaco. Aneurismas, paradas cardíacas, arteriosclerosis, enfermedad cardíaca isquémica, la angina de pecho, el infarto de miocardio. Y síndrome coronario agudo, hipertensión y enfermedad cerebrovascular. El tabaco produce en Europa el 27% de todas las muertes en varones y el 6% en mujeres. Fumar incide en la salud mental, relacionándolas con diferentes trastornos mentales como la esquizofrenia, el bipolar, el estado de ánimo, el de ansiedad. El CIE-10 habla de intoxicación aguda por nicotina, cuando se da un comportamiento alterado o anormalidades perceptivas, con uno o más síntomas, como insomnio, sueños extraños, humor lábil. De realización o interferencia en el funcionamiento personal, también se da uno o más de los siguientes signos, como pueden ser las náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, taquicardias y arritmias. El síndrome de abstinencia del tabaco aparece 24 horas después del cese de consumo. Ya veis, acordaos bien de eso, ¿vale? Síndrome de abstinencia del tabaco
Aparece al día siguiente, vamos, después de que pares de fumar, en el DSM-5, con irritabilidad, ira, frustración, ansiedad, dificultad de concentración, aumento del apetito, estado depresivo e insomnio. Bueno, esto sería un poco el tabaco, ¿vale? Recordar así todos los datos que fuimos dando, ese síndrome de abstinencia, mirar en el CIE-10, bueno, lo de la intoxicación aguda por tal, y mirar sobre todo las cifras. Ese 90% de cánceres de pulmón por tabaquismo, el 30% de las cardiovasculares, bueno, un poco todo eso, ¿vale? La cafeína de 1, 3 y 7, aparece aquí, trimetilsantina. Es la sustancia psicoactiva estimulante más consumida en el mundo. Cosa que ya creo que sabíamos todos. Se encuentra en el café, en el té, en el chocolate, en refrescos, bebidas energéticas, medicamentos, alimentos y vitaminas. Es soluble en agua y lípidos. Cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y se concentra en todos los fluidos corporales. Puede estar presente en el feto y en la leche materna. Se metaboliza en el hígado. Sus efectos duran de 3 a 7 horas. Se une a los receptores de la adenosina en el sistema nervioso central y periférico, así como en varios órganos como el corazón y los vasos sanguíneos. La adenosina promueve el sueño, afecta a la memoria, el aprendizaje y protege a las células tras las lesiones. Entonces quedémonos bastante bien con eso, ¿vale? Se metaboliza en el hígado, tiene unos efectos que duran 3 y 7 horas. De ahí mucho lo que se dice de no tomar café a partir de cierta hora, antes de esas horas, porque después te vas a dormir y aún te puedes seguir, pero bueno, eso va un poco, depende mucho del organismo también. Pero bueno, en términos generales es así. Se une a los receptores de adenosina, eso hay que quedarse muy bien con eso, ¿vale? Se une a los receptores de adenosina en el sistema nervioso central y en el periférico, así como en varios órganos como puede ser el corazón, los vasos sanguíneos. La adenosina promueve el sueño, entonces pues afecta a la memoria, al aprendizaje y protege las células tras las lesiones. La cafeína es un estimulante que incide en la cognición, el aprendizaje, la memoria, la atención, la vigilancia, concentración, reduce la fatiga, incrementa la alerta y disminuye el sueño, alivia el dolor. Además incrementa la tensión arterial, la tasa metabólica y la diuresis. Incrementa la tasa cardíaca, que disminuye a los 30 minutos. En altas dosis incide negativamente en el sistema cardiovascular, si te pasas, lógicamente. Disminuye el riesgo de cáncer de mama, colorectal, colon, endometrio y próstata, de enfermedades cardiovasculares, mortalidad cardiovascular. Entonces disminuye ese riesgo de cáncer de mama, bueno, lo que hemos visto. Parkinson y diabetes tipo 2. Puede mejorar la depresión, pero provoca efectos negativos en el embarazo si el consumo es más de 300 miligramos al día. Pues bajo peso al nacer, o incluso aborto. Es antioxidante y antiinflamatoria, pero incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, cáncer gástrico, lípido de suero, ya veis. Hasta 400 miligramos al día de cafeína es segura. Recordar que en el embarazo no se debe, pasar de los 300 miligramos al día. Pero bueno, hasta 400 miligramos al día de cafeína es segura para la población adulta sana. Para que nos entendamos un poquillo, un café filtrado, por ejemplo, el máximo aquí, una taza, son entre 100 y 150 miligramos en dosis de cafeína, ¿no? Entonces, si nos dicen que 400, básicamente tú te puedes tomar pues unas 2-3 cafés aprox de estos. Pasa que después vosotros vais viendo cómo varían las cosas. No es lo mismo un café expreso que un instantáneo, que en la cápsula, que descafeinado. Descafeinado ya veis que es de 0 a 15, no es nada. Té, por ejemplo, una taza, 25-50. Por eso te suelen decir que el té es un poco... se puede abusar más dentro de este aspecto porque no contiene la misma cantidad. Bebida de cola, por ejemplo, es básicamente como un té. Hablamos de dosis de cafeína, en miligramos. Chocolate a la taza, no es. Bebida energizante, lo mismo. Pues un poquito para que nos hagamos la idea, una referencia de lo que es una taza de tal. Es igual que cuando os dicen pues la cantidad de cervezas que puedes tomar dentro de cuando te vayan a parar, dar positivo o no.
Vale, pues poquito eso, ¿vale? Hasta 400 miligramos al día de cafeína es segura para la población adulta sana. A partir de 600 miligramos al día ya incrementa el colesterol, úlceras, problemas de sueño, hipertensión, arritmias, migrañas, cáncer, artritis, reumatoide, poco todo. Además crea dependencia y a veces desorientación y agitación, delirio, disnea, arritmia, mioclonías, náuseas, vómitos, hipoglicemia, hipocalcemia, insomnio, temblores, dolor de cabeza, diarrea, enuresis, dolor abdominal en altas dosis, todo esto. Si se consume 1 gramo al día, ojo aquí, 1 gramo al día, puede haber espasmos musculares, divagaciones, taquicardia, arritmia, delirium tremens, cuadros psicóticos, alteración sensorial, zumbidos auditivos, destellos luminosos, madre de Dios. En dosis muy altas, bueno, esto es una locura. En dosis muy altas ya es entre 10 y 50 gramos al día. Aquí ya pone crisis del gran mal, que si os acordáis eso es un ataque epiléptico, fallo respiratorio y muerte, lógicamente ya. Entre 10 y 50 gramos al día, madre de Dios. Esto es una locura. De hecho, si os acordáis, en la tabla esta grande, mirad, aquí a trastorno por consumo de sustancias, la que no apareciera la cafeína. Pero ojito con ella, ¿eh? Ya veis que intoxicación la tiene. Y merecida. Pero bueno, a ver, yo no sé. Llegará entre 10 y 50 gramos al día. Eso es posible, tío. ¿Cuántas tienes que tomar? Es que esto es una maldita barbaridad. Tienes que tomarte, no sé, para llegar a esas... No sé, es mucho. Mirad, si estos son en miligramos, tendría que ser 1000, tendrían que ser 10 a 10 gramos. Sí, una locura. Pero bueno, quedémonos con eso. 400 es la segura. A partir de 600 pues ya mal. Porque ya te puede incrementar el colesterol, tal, pero bueno. Luego ya si consumes 1 gramo ya son espasmos musculares, taquicardias, delirium tremens, cuadros psicóticos y ya dosis muy altas, que ya las consideran muy altas, ya es entre 10 y 50 gramos al día, que ya es directamente epilepsia, fallo respiratorio y muerte. Así que bueno, ojito. El DSM-5 no reconoce el trastorno por consumo de cafeína, pero sí la intoxicación. Mira, justo lo hablo, parezco tonto, tío. Esta frase es lo que hemos visto en el cuadro. El DSM-5 no reconoce el trastorno por consumo de cafeína. No aparecía ahí, ¿os acordáis? Era el único que no. Pero sí la intoxicación. De hecho, lo acaba de quedar bastante claro. La abstinencia, el trastorno inducido y el trastorno relacionado no especificado por la cafeína. La intoxicación se produce por dosis mayores a 2,50. Mira, con 5 de los siguientes síntomas. Mirad, aquí en la intoxicación, aquí nos ponían 400 de que era segura y tal, pero bueno, realmente la intoxicación ya se produce por dosis que sean mayores a 250 miligramos. Con 5 de los siguientes síntomas: intranquilidad, nerviosismo, excitación, insomnio, rubor, diuresis, trastorno gastrointestinal, espasmo, divagación de pensamiento, lo que hablamos antes, taquicardia, infatigabilidad, agitación psicomotora. Personas con distintos trastornos consumen cafeína, que pueden incidir en el metabolismo de los fármacos que toman o puede agravar síntomas, como problemas de sueño. La abstinencia de esto, pues la abstinencia de la cafeína produce cefaleas, fatiga, somnolencia, disforia, desánimo, irritabilidad, dificultad de concentración, síntomas gripales y remite al cabo de una semana. Como podéis apreciar, es básicamente como la del alcohol, que era entre 5 y 7 días, si no recuerdo mal. Vale, cannabis. Es más consumido, el más consumido es el cannabis sativa. Tanto sus hojas, que es la marihuana en sí, como la resina, que es lo que sería el hachís. Contiene 60 cannabinoides, el más importante es el THC, que es adictivo. También contiene cannabidiol y cannabinol. Actualmente el 30% del cannabis que se consume en Europa se cultiva en el propio territorio. El cannabis y el hachís se fuman y el segundo, combinado con el tabaco, es el hachís, de manera que hay pues una doble adicción. El efecto es rápido, es liposoluble. En pocos minutos altera el estado de ánimo e incrementa la tasa cardíaca. Los síntomas positivos son bienestar, relajación, euforia, adormecimiento y elevación de la actividad sexual.
Los efectos subjetivos varían notablemente entre individuos. Luego siguen otros efectos: letargo, anedonia y problemas de atención y memoria, risa fácil y locuacidad. Se altera la memoria reciente, frecuentemente pues aumenta el apetito. Se ha encontrado un sistema cannabinoide endógeno implicado en distintas funciones fisiológicas como el aprendizaje, la memoria, emociones, refuerzo, ingesta de comida, neuroprotección, dolor y conducta motora. Los efectos negativos pues son un riesgo para la salud de los consumidores crónicos, como lipotimias, reacciones paranoides, arritmias o crisis agudas de ansiedad. El 9% de los que experimentan con cannabis se hacen dependientes. El síndrome de abstinencia provoca irritabilidad, dificultad para dormir, craving. También se aprecian efectos negativos en el rendimiento psicomotor y la conducción de vehículos, la conducta alimentaria, sueño, conducta sexual, cognición, concentración. Incide en el sistema cardiovascular, incrementando la presión arterial sentado o acostado y disminuyéndola de pie. Aumenta el riesgo cardiovascular y de infartos. Perjudica el sistema respiratorio, que es una propensión a bronquitis, infecciones. Y la intoxicación aguda por cannabis puede provocar síntomas psicóticos. El consumo prolongado de dosis altas de THC conduce al síndrome amotivacional, una disfunción generalizada de las capacidades cognitivas, interpersonales y sociales, que persisten aunque se interrumpa el consumo. La persona está apática, indiferente, pasiva, con problemas de concentración, perezosa. El consumo de cannabis se relaciona con el fracaso escolar. La edad de inicio del consumo es un factor determinante para la aparición y gravedad de sus consecuencias: cronicidad, tumor de testículos, trastornos mentales. En un estudio sueco, con 50.000 reclutas consumidores de cannabis, se encontró que 15 años después el riesgo de tener esquizofrenia era el doble del de no consumidores. La intoxicación por cannabis produce cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos, clínicamente significativos, como deterioro de la coordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de que el tiempo transcurre lentamente, alteración del juicio, aislamiento social. Ahora, el DSM-5 considera que para que haya intoxicación se tienen que dar los síntomas poco tiempo después del consumo, junto con otros. Horas después: inyección conjuntival, aumento de apetito, boca seca y taquicardia. Eso sería un poco lo que considera el DSM-5, ¿vale? Dentro de la intoxicación. Luego, el síndrome de abstinencia del cannabis se da cuando el nivel de consumo es muy alto. Es, diario o casi diario. Eso sería dentro del síndrome de abstinencia, ¿vale? Dentro del síndrome de abstinencia del cannabis se da cuando el nivel de consumo ya es muy alto. Básicamente se refiere a fumar a diario. O casi a diario. Según el DSM-5, provoca irritabilidad, rabia, agresividad, lo que es un síndrome de abstinencia: nerviosismo, ansiedad, insomnio, pesadillas, pérdida de apetito, todo esto. Espasmos, temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o cefaleas. Ahora, nos vamos a los estimulantes. Aquí vamos a tener cocaína y anfetaminas, imagino. Vale. El DSM-5 incluye para trastornos relacionados con estimulantes la cocaína, las sustancias anfetamínicas, que son los que tienen la estructura química de fenitilamina sustituida, como metanfetamina, anfetamina o dextroanfetamina, y otros. Intoxicación. Los estimulantes producen sensación de bienestar, confianza y euforia, pero también taquicardia o bradicardia, arritmias, dilatación pupilar, tensión arterial elevada o reducida, sudoración, escalofríos, náuseas, vómitos, pérdida de peso, agitación o retraso psicomotor, debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor torácico, confusión, convulsiones, discinesias, distonías y coma. Le sigue un comportamiento caótico, aislamiento social, agresividad, disfunciones sexuales. En caso agudo, habla incoherente, dolor de cabeza, ideas de autorreferencia, tinnitus. Abstinencia. ¿Qué tenemos en la abstinencia? Pues aparece horas o incluso días después de cesar el consumo. Provoca disforia con algunos síntomas como fatiga, sueños vívidos y desagradables, insomnio o hipersomnia, apetito, retraso psicomotor o agitación. A veces paranoias, alucinaciones auditivas y táctiles, anedonia, depresión, conducta agresiva, alteración de la atención y concentración, ideación suicida.
Vamos a ver dentro de estos estimulantes a la cocaína. Cocaína. En el siglo XIX se aisló el alcaloide cocaína, Beeman y Walter, para tratar a los morfinómanos. El arbusto de la coca, que es Erythrocilum coca, proviene de América del Sur. Se consumen sus hojas tradicionalmente para combatir el cansancio, el hambre, el mal de altura, el frío y como anestésico. Se consume también en forma de clorhidrato de cocaína, que es la cocaína que conocemos un poco todos. Luego tendríamos lo que es el crack, que es la cocaína con bicarbonato. El basuco, o lo que es la pasta de la base de la cocaína, que es el residuo al hacer el clorhidrato, vamos, lo que queda en residuo, eso es el basuco, procesado con H2SO4 y el queroseno. Muy peligroso, lógicamente. Intoxicación, pues tenemos taquicardia, hipertensión, midriasis, euforia, labilidad emocional, grandiosidad, estado de hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, anorexia, hipersexualidad, agresividad, deterioro del juicio, a veces pues alucinaciones o trastorno psicótico inducido, impulsividad, incremento de la actividad psicomotora, manía. El consumidor de cocaína suele serlo de otras sustancias. Pues, ¿para qué? Pues para aliviar sus efectos negativos. Abstinencia. ¿Qué tenemos en la abstinencia? Irritabilidad, anedonia, falta de energía y aislamiento social, disfunción sexual, ideación paranoide, alteración de la atención y problemas de memoria, ideación suicida. El craving puede ser muy intenso y la persona puede recurrir al alcohol, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. El DSM-5 lo incluye en abstinencia de estimulantes, anfetamina, cocaína y otros, donde se padece disforia y cambios fisiológicos como fatiga, insomnio o hipersomnia, sueños vívidos y desagradables, apetito, retraso psicomotor o agitación, que aparece horas o días después del cese del consumo. El crash es el intenso síndrome de abstinencia a la cocaína, que son dolores gastrointestinales, craving, depresión, trastorno de los patrones de sueño. Eso es el crash, ¿vale? Ese síndrome intenso de abstinencia. Tras una intoxicación aguda, aparece una depresión caracterizada por disforia, anedonia, ansiedad, irritabilidad, fatiga, hipersomnolencia, agitación. En consumo leve o moderado, estos síntomas duran 18 horas. Cuando hay un consumo leve o moderado, normalín, pues ahí esos síntomas duran unas 18 horas. En consumo elevado, pues los síntomas se pueden prolongar una semana, con el punto álgido entre los 2 y los 4 días. En algunos pacientes este síndrome se puede prolongar durante semanas o meses incluso. Todo depende, pues, lógicamente, del consumo. Hay una relación hallada entre el abuso de cocaína y los trastornos afectivos. La abstinencia no deja secuela fisiológica a largo plazo, lo que es la abstinencia en sí, pero produce un elevado grado de dependencia psicológica, vamos, no física. Por eso se producen recaídas constantes. Entonces quedémonos bien con esto, ¿vale? Hay una relación que han encontrado entre que una persona abuse, consuma cocaína, con los trastornos afectivos. Personas pues que tienen una serie de trastornos afectivos, una carencia o pues lo que sea, y tienden más a eso. Entonces la abstinencia pues no... Quedémonos con esta parte también, ¿eh? La abstinencia no deja secuela fisiológica a un largo plazo, pero produce pues un elevado grado de dependencia psicológica, no física, vamos. Por eso se producen esas recaídas. El consumo de cocaína puede producir arritmias, infarto agudo de miocardio, ictus, alteración neurológica, convulsiones, vasculitis cerebrales, cefaleas. Ya veis, todo muy relacionado pues con corazón y encéfalo y demás. Complicaciones respiratorias, hay también. Perforación del tabique nasal, fallo renal agudo, infarto de la arteria renal, insuficiencia renal crónica, ya veis que los riñones hay. Ginecomastia, que eso, si no recuerdo mal, es esta grasa que te sale por la zona del pecho, creo. Sí, creo que es algo de eso. Me suena, pero no tengo muy claro. Estoy por mirarlo, sí, lo voy a mirar aquí. Ginecomastia, yo creo, es que voy leyendo cada una y la mayoría de las enfermedades, patologías y tal, me suelen sonar casi todas. Pero ginecomastia, yo es que creo que es algo de esto. Ginecomastia. No sabía que también daba eso, no sé. Ginecomastia es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres,
causado por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona. Puede afectar a uno o ambos senos, algunas veces de manera desigual. Bueno, pues ese es el aumento del tamaño de las mamas en hombres, básicamente. Vale, ya sabemos otra cosa. Pues eso, bueno, ya veis, va un poco a todo, pero básicamente es eso, infartos tanto cerebrales como en el corazón. Hay perforaciones del tabique nasal y por ende también complicaciones respiratorias. Y los riñones, infarto de la arteria renal, insuficiencia renal crónica, la ginecomastia, que acabamos de averiguar ahora lo que es, disfunción eréctil, amenorrea, infertilidad, perforación y yuxtapilórica, depresión, paranoia transitoria, alucinaciones, psicosis y muerte. La comorbilidad es frecuente, suele haber con otras cosas. Eso sería la cocaína. Ahora, con las anfetaminas. Anfetaminas son potentes estimulantes del sistema nervioso central. Se descubrieron en los años 30. Producen elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación de fatiga y apetito. Tras los efectos estimulantes surgen signos contrarios. Abstinencia. Dura muchos días si las dosis de consumo son altas. Provoca depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía, aislamiento social, disfunción social, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Para evitar los efectos negativos, las personas suelen recurrir al alcohol, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. ¿Vale? Que de hecho el alcohol y los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos van muy de la mano también. En periodo de intoxicación aumenta la agresividad. La metanfetamina, lo que es el speed, hielo, ice, cristal, es más potente que la anfetamina. Se sintetizó a partir de la efedrina y la consumían los soldados de la Segunda Guerra Mundial. En España se consume poco, pero en Estados Unidos es un grave problema. Los consumidores crónicos de metanfetamina sufren cambios estructurales en el cerebro y se observan cambios cognitivos en áreas como la memoria y el aprendizaje. Ojito con eso. Vale, luego tendríamos los opiáceos. Estamos dando un repaso ahí a las drogas, que madre mía. Son sustancias derivadas del opio. Papaver somniferum, exactamente. El opio se extrae de la planta adormidera. Contiene morfina, codeína, tebaína, papaverina y noscapina. Se ha utilizado tradicionalmente el opio por sus diversas propiedades terapéuticas. En el siglo XIX y en el siglo XX hubo epidemias de consumo de opio en China y otros países. La morfina se emplea para el tratamiento del dolor. Produce elevación del estado de ánimo y sensación de bienestar. Es analgésica y depresora de los centros respiratorios y la tos. Produce estreñimiento y constricción pupilar. Pupilar. Bueno, esa es la morfina, ¿vale? Que se emplea básicamente para el tratamiento del dolor, en este caso. La heroína, que es el diacetilmorfina, básicamente, que se extrae de la morfina y es más potente. Los efectos son similares, con dosis 10 veces más bajas. Heinrich Dresser la sintetizó para la compañía Bayer, que ya, conocida, creyendo que serviría para tratar problemas de salud. Ambas desarrollan rápidamente tolerancia y dependencia. La metadona es otro opiáceo, con el que se trata a los heroinómanos, como bien sabréis. Bueno, no todo el mundo lo sabe, pero la inmensa mayoría saben, en el Proyecto Hombre y en varios sitios, donde a los heroinómanos se les da metadona. Eso es otro opiáceo, realmente. Lo que pasa es que es un sustitutivo de la heroína. Entonces también se emplea la buprenorfina con el mismo fin. El primer consumo de heroína produce náuseas, vómitos y disforia, pero luego aparece placer, euforia y reducción de la ansiedad. El flash es el éxtasis intenso tras su inyección intravenosa. No confundir este flash con el crash de antes de la cocaína, ¿vale? El flash es el éxtasis intenso tras su inyección intravenosa. Hoy en día también se fuma o se snifa. Si el consumo continúa, sigue una fase de luna de miel, que les llaman. A partir de ahí ya solo se consume para evitar el síndrome de abstinencia. Una vez establecido un patrón de dependencia de opiáceos, que es rápido, la búsqueda de la droga se convierte en el centro de la vida del individuo.
Para el DSM-5, la intoxicación por opiáceos incluye euforia, seguida de apatía, disforia, agitación, alteración de la capacidad de juicio, miosis, somnolencia, lenguaje farfullante, deterioro de atención y memoria, estado de ánimo alterado, retardo psicomotor, somnolencia. El DSM-5 considera que la abstinencia de opiáceos se produce por cese de consumo o por administración de un antagonista. Náuseas, vómitos, dolores musculares, lagrimeo o rinorrea, dilatación pupilar, piloerección o sudoración, diarrea, bostezos, fiebre, insomnio, perturbación del sueño, dolor articulatorio, pérdida de peso, incremento de la frecuencia respiratoria, contracciones musculares incontrolables, calambres, escalofríos, aumento de la tasa cardíaca y la presión sanguínea, aparece sobre las 8 horas tras el consumo. Acordaos bien de eso, ¿vale? Esta abstinencia a los opiáceos aparece después de 8 horas tras el consumo, con un punto álgido a los 2-3 días, muy parecido a los otros. Y desaparece pues disminuyendo gradualmente a la semana, un poquito más de la semana, entre 7 y 10 días. En los últimos años se han introducido la oxicodona y los fentanilos. La oxicodona deriva de la tebaína, que es uno de los alcaloides del opio. Es adictiva, se usa para tratar el dolor. En Estados Unidos ha habido un abuso en su prescripción y un engaño, incluso por parte del laboratorio que lo comercializaba para vender, con miles de denuncias en los tribunales. Crea dependencia y tolerancia y tiene alta mortalidad. Los fentanilos son opiáceos sintéticos similares a la morfina, pero que son 50 o 100 veces más potentes. Mirad qué locura. Y esto ya se usan pues para los dolores intensos o el dolor crónico. Ya. Vale. ¿Qué nos queda? Alucinógenos. Bueno, nos quedan unos pocos. Mira qué hay, ¿eh? Alucinógenos. Aparecen aquí los Simpson cuando empieza a chiflar Homer. Vale, el DSM-5 incluye fenciclidina, es lo que es el polvo de ángel, el PCP, ketamina, ciclohexamina y dizocilpina, anestésicos disociativos. En dosis bajas se usan en anestesia para disociar cuerpo y mente. También incorpora otros alucinógenos como las fenilalquiminas, que son la mescalina y el éxtasis, y lo que serían las indolaminas, que es el LSD. Y las semillas de gloria de la mañana, que contienen LSA, que son parientes, de hecho, del LSD. No incluye el cannabis, aunque puede ser alucinógeno también. La intoxicación por fenciclidina produce conductas agresivas, impulsividad, agitación psicomotora, juicio alterado, nistagmo, hipertensión, taquicardia, entumecimiento o reducción de la respuesta al dolor, ataxia, disartria, rigidez muscular, convulsiones e hiperacusia. En intoxicación con otros alucinógenos, DSM-5 incluye dilatación pupilar, taquicardia, sudoración, palpitaciones, visión borrosa, temblores e incoordinación. Los flashbacks son lo que llama el DSM-5 al trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Los flashbacks son lo que llama el DSM-5 trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Pues donde los síntomas perceptivos vuelven. Alucinaciones, destellos, rastros de imágenes en movimiento, sin haber consumido. No hay síndrome de abstinencia. Las drogas de síntesis son estimulantes tipo anfetamínico. Se elaboraban en la Segunda Guerra Mundial para mejorar el rendimiento de los soldados. Ya veis que en la Segunda Guerra Mundial se les daba a tralla. Hoy en día se consume mucho éxtasis, lo que es el MDMA, sintetizada pues por primera vez en 1912 en Alemania como anorexígeno. ¿Os acordáis? Esto lo estamos dando en otras materias, como fisiológica. Anorexígeno. Provoca un estado modificado de conciencia que puede controlar, sobre todo con música. Eleva el estado de ánimo, aumenta la empatía, disminuye la inhibición, disminuye la sensación de fatiga y apetito, aumenta el estado de alerta, etc. Al finalizar los efectos iniciales, surge la depresión, fatiga, astenia, irritabilidad, disforia y anorexia. Puede tener efectos tóxicos graves, como la hipertermia. Vale, nos queda aquí los inhalantes,
que los inhalantes e inhalables o sustancias volátiles incluyen hidrocarburos, disolventes, pintura, barniz, insecticida, pegamentos, colas, gasolina, encendedores. Esos son los inhalantes, ¿vale? Se consumen en zonas sin recursos, como en Latinoamérica, por parte de niños sin hogar o pandillas callejeras. Son sustancias muy tóxicas que pueden llevar a la muerte súbita, con efectos como problemas gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares y, lógicamente, pues pulmonares. El DSM-5 considera la intoxicación, pero no la abstinencia. Entonces, con agresividad, apatía, juicio alterado, nistagmo, descoordinación, habla disártrica, aletargamiento, reducción de reflejos, retraso psicomotor, temblores, debilidad muscular, diplopía, estupor o coma y disforia. Y por casi último, ya nos quedan los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Y luego ya es un pequeño apartado de otras sustancias psicoactivas. Pero bueno, nos quedamos con esta parte. Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Son sustancias depresoras del sistema nervioso central. ¿Os acordáis que estaban muy ligadas con la parte del alcohol? Pues eso va muy bien, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Destacan las benzodiazepinas por su extendido uso para trastorno del sueño y ansiedad. El consumo de estas sustancias incrementa el riesgo de accidentes de tráfico y laborales, peleas y agresiones, sobre todo asociado al alcohol, ¿veis? Disminuye el rendimiento escolar o laboral, pueden producirse sobredosis accidentales o provocadas, lo que es un suicidio. Y la combinación con alcohol es peligrosa. En intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se produce habla disártrica, descoordinación, marcha insegura, nistagmo, trastorno cognitivo, lo que sería memoria, atención, y estupor o coma. La intoxicación grave puede producir depresión grave, suicidio o tentativas. El síndrome de abstinencia produce craving. El DSM-5 incluye hiperactividad del sistema nervioso autónomo, sudoración, taquicardia, temblores, insomnio, náuseas, vómitos, alucinaciones o ilusiones visuales, táctiles, o auditivas transitorias, agitación psicomotora, ansiedad y convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Depende de la vida media de la sustancia, oscilando entre horas o días. Con frecuencia se usan para relajarse tras el consumo de otras sustancias, como pueden ser la cocaína o las anfetaminas, de estimulantes. Para potenciar los efectos de otras, como puede ser la metadona, o para aliviar la abstinencia de otras sustancias. Y por último nos quedan otras sustancias psicoactivas, que si no os acordáis estaban en el final del cuadro. Otras sustancias psicoactivas, el éxtasis líquido, el GHB, la heroína sintética, derivados de los fentanilos, poppers, que es el nitrito de amilo, y otras sustancias anabolizantes. Son algunas de las drogas disponibles del mercado. En Latinoamérica se utiliza la ayahuasca con fines espirituales, el cat en África, etc. Vale, pues yo creo que lo podemos dejar aquí y luego ya nos queda muy poquito. Es la etiología, creo, los factores de predisposición contextual y cercanos y los factores relacionados con la consolidación del consumo. Esto ahora porque tengo que hacer la comida, pero cuando acabe lo hago también y así ya acabamos el tema de golpe y listo. Así que lo dejamos por aquí, la etiología. Y eso, nos vemos después un rato. Mucho ánimo y hasta la próxima. Chao, chao.